Vamos a estudiar el libro de Tito, pero les debo confesar que de cuando llegué al aeropuerto de Santiago de Chile, después de mi viaje a Venezuela, me puse a orar, estoy orando mucho a Dios y decidí hacer una introducción antes de entrar al libro de Tito. Eh, la introducción tiene que ver con mi experiencia al llegar a la Iglesia de Cristo. Estuve 5 años como metodista pentecostal, sirviendo a Dios en ese lugar. eh, y cuando llegaron los hermanos de la Iglesia de Cristo a evangelizarme, eh, tuve experiencias y quiero compartirles a ustedes lo que yo sentí, lo que yo oí, lo que yo vi al llegar a la Iglesia de Cristo, que ahora estoy sirviendo por más de 40 años, estoy sirviendo a la Iglesia de Cristo, pero quiero abrirles un poco mi corazón a ustedes. Las inquietudes que yo tuve, las dudas que yo tuve, las cosas que no entendía, que no comprendía, y me gustaría compartírselas a ustedes. Puede que yo esté equivocado en algunas apreciaciones, está bien. No tengo problema en que nos podamos exhortar unos a otros, corregirnos unos a otros, eso está bien. Somos una familia de Dios. Y, y como dijo mi querido Howard, cuando alguien quiera comentar algo, puede interrumpir, puede levantar su mano, puede avisarle a Howard mismo, a Daniel o a Raulito, no sé quién va a llevar los controles, y podemos conversar. Que nuestra reunión sea para edificación, solo para edificación, y, y como digo en todas partes, no queremos enseñorearnos de las iglesias de Cristo, lo único que queremos es colaborar con las iglesias de Cristo. Colaborar, nunca enseñorearnos, porque el único que debe enseñorearse de la iglesia de Cristo es precisamente el príncipe de los pastores, que es nuestro Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar en la presencia de Dios y voy a pedirle a mi hermano Clemente, por favor, que nos guíe en una oración con humildad, con temor, con reverencia en la presencia de Dios, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo. Amén. Hermanito Clemente, por favor. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Padre, no hay Dios como usted arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Usted cumple su pacto y muestra amor inagotable a los que andan delante de usted de todo corazón. Usted es un Padre de toda consolación y Dios que hace misericordia, justicia y juicio. Padre, le damos gracias por este día en el cual estamos aquí reunidos, este grupo de sus siervos a nivel de Venezuela, Chile y pudiéramos decir de Latinoamérica. Señor, queremos ponernos en sus manos en este momento. Gracias, darle también por esta oportunidad que tenemos de poder prepararnos con el estudio de la carta a Tito para poder tener las nociones de lo que debemos hacer para poder organizar la iglesia de nuestro Señor, la cual Él compró con su sangre. Gracias, Señor, por este grupo de siervos que tienen ese anhelo, tienen ese deseo y saben y reconocen la necesidad de que su iglesia pueda estar bien organizada con el patrón bíblico que usted ha dejado en su palabra. Gracias por nuestro anciano y hermano Pedro Sánchez, que nos va a instruir y nos va a enseñar su palabra referente a este tema. Queremos aprovechar también de pedir la bendición para cada una de las congregaciones aquí representadas, para los que no se pudieron conectar por alguna causa, pero que nosotros podamos, mi Dios, los que estamos en este momento, tener nuestros corazones abiertos
sensibles a su palabra, a lo que vamos a aprender y a lo que usted nos va a enseñar a través de nuestro hermano. Usted sabe y conoce el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros. Usted sabe y conoce nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras necesidades. Y para este momento nos ha colocado usted aquí, nuestro Dios, para que podamos aprender, capacitarnos, porque eso es lo que queremos, para poder llegar y cumplir la meta, pues, de poder establecer ancianos en cada una de nuestras congregaciones. La iglesia es suya, mi Señor, usted la conoce, nosotros somos sus siervos, nos ponemos en sus manos a partir de este momento, Padre, para que con su Santo Espíritu usted pueda abrir cada vez más nuestros corazones en cuanto a este tema. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da. Gracias por este grupo de varones. Gracias por todo lo que permite para que podamos cumplir el objetivo de establecer ancianos en nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús, nos ponemos en sus manos y le damos las gracias. Amén. Gracias, hermano Clemente. Bueno, como he dicho, quiero abrirles mi corazón a ustedes. Cuando, cuando comenzaron a evangelizarme los hermanos de la Iglesia de Cristo, ellos me hablaban, de hecho me entregaron un librito, me hablaban de una iglesia totalmente bíblica, me hablaban de que las iglesias de Cristo seguían el ejemplo y el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento. Así me comenzaron a evangelizarme a mí. Yo me interesé mucho por pertenecer a una iglesia bíblica. Me emocioné mucho cuando me hablaban de que la iglesia de Cristo aquí en Chile seguía el modelo, seguía el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Pero fue muy extraño para mí, de verdad fue muy extraño para mí, llegar a la iglesia de Cristo aquí en Santiago de Chile y no encontrar iglesias organizadas bíblicamente, no, no encontrar iglesias que seguían el modelo, el ejemplo de la mayoría de las iglesias de Cristo del Nuevo Testamento. Fue sorprendente para mí cuando comencé a viajar para el norte de Chile, para el sur de Chile. Fue sorprendente de que ni en el norte de Chile ni en el sur de Chile habían iglesias organizadas bíblicamente. Entonces, siendo un neófito, siendo un recién convertido, pero con mucha hambre de estudiar la palabra de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de servir a Dios, con mucho fuego del Espíritu, me preguntaba si somos realmente una iglesia bíblica nosotros. Me preguntaba si realmente seguimos el modelo y el ejemplo de las iglesias del primer siglo, porque eso fue lo que me dijeron. Somos una iglesia bíblica, seguimos el modelo de las iglesias de Cristo del Nuevo Testamento, pero me encuentro que las iglesias no estaban organizadas según el modelo bíblico. Y eso fue raro para mí realmente. En mi experiencia en Chile, observaba que muy poco se hablaba del establecimiento de ancianos en las congregaciones. De hecho, pasaron muchos años y no escuché un sermón, no hubo una conferencia, no hubo un seminario donde nos hablaran de la organización bíblica, de ancianos con sus diáconos y todo eso. Y cuando se predicó sobre el ancianato, cuando se habló de establecer pastores en cada congregación, los predicadores de la época, los exponentes, los maestros de la época, cada vez que enseñaban, cada vez que predicaban, hacían que la puerta
fuese mucho más angosta y el camino mucho más estrecho. De hecho, recuerdo de que salí de muchas conferencias, de muchos seminarios bíblicos que se dieron después, pensando que el ancianato era una cuestión inalcanzable, inalcanzable. Como los predicadores ponían el sermón, el estudio, uno pensaba, aquí nadie, jamás nadie va a ser anciano. Imposible. En las conferencias bíblicas se dejaba ver que el ancianato eran, que las personas que postulaban al ancianato debían ser prácticamente personas perfectas, sin errores, sin fallas, sin debilidades. Y me miraba lleno de imperfecciones, lleno de errores, lleno de faltas, lleno de debilidades. Entonces me preguntaba, aquí jamás vamos a tener ancianos en la iglesia de Cristo, con ese estándar. Pero resulta que cuando visité los Estados Unidos por la primera vez, encontré a muchas congregaciones, casi todas, que las iglesias norteamericanas, las iglesias gringas, tenían sus propios ancianos bien reconocidos y bien establecidos, y me encontré con iglesias organizadas bíblicamente. Entonces me pregunté, ¿por qué nuestros hermanos gringos tienen ancianos y nosotros, los de habla hispana, los latinoamericanos, no tenemos ancianos? ¿Acaso mis hermanos gringos son personas perfectas para el ancianato? ¿O los hermanos gringos son mucho mejores que los siervos de Dios de Venezuela, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Latinoamérica? Entonces, hace mucho tiempo, hermano, que venía pensando que aquí en Latinoamérica tenemos un problema muy serio nosotros. ¿Cómo las iglesias de Estados Unidos están organizadas bíblicamente por 100, por 200 años? Conozco la iglesia en Lexington, Kentucky, que lleva 200 años y más, siempre con ancianos en sus congregaciones. Entonces dije que nosotros tenemos un problema serio y el problema tiene que ver con nuestra mentalidad hispana, latinoamericana. No tengo duda de eso. El problema es que es nuestra mentalidad hispana, latinoamericana. El problema es que hemos estado mirando por muchos años las escrituras con lentes equivocados. Y cuando comencé a escudriñar las escrituras acerca del ancianato, decidí colocarme los lentes apostólicos, mirar las escrituras, mirar a las iglesias de Cristo del Nuevo Testamento con los ojos de los apóstoles, con la mente de los apóstoles, que ellos tienen la mente de Cristo también. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue algo que pasó aquí en Segunda de Corintios, si usted quiere leer conmigo, Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 o 15 y 16, donde Pablo dice, Segunda de Corintios 5, 15, 15, 16, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando una persona se convierte, vive para aquel que murió y resucitó por él. Esto es Cristo Jesús. En el verso 26, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la nueva criatura, la nueva creación, todo proviene de Dios. Mi problema de mentalidad es que siempre estuve mirando a los hermanos según la carne, es decir, que yo miraba a los hermanos como ellos eran antes, el viejo hombre. Miraba siempre a esos hermanos que estaban muertos en delitos y pecados, que estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, y los veía llenos de fallas, llenos de limitaciones, llenos de debilidades, y encontraba fallas en todos. Pero comencé a mirar a los hermanos como los mira Cristo, como los mira Dios, como los mira los apóstoles, como una nueva creación, como una nueva criatura. Antes éramos así, pero ahora no somos así. Ahora somos hechura de Dios, somos el poema de Dios, somos la creación de Dios. Entonces, mirar a los hermanos según la carne se terminó conmigo. Ahora debo mirar a los hermanos según la mirada de Cristo, según la mirada apostólica. Mis hermanos de la iglesia de Cristo son una nueva creación de Dios, como van a ser, como vamos a ver con los hermanos de Creta. Ellos son una nueva creación de Dios. Antes los cretenses eran mentirosos, malas bestias. Antes los cretenses eran borrachos, eran inmorales. Antes, como los corintios. Antes eran idólatras, estafadores, borrachos, mentirosos, afeminados y todos eso. Pero fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que mirar a los hermanos, no lo que fueron antes, porque antes estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Antes estábamos todos muertos en delitos y pecados. Antes todos seguíamos la corriente de este mundo. Lo importante es lo que somos ahora. Usted y yo y los varones de su congregación son la nueva creación de Dios. Además, siguiendo con mi experiencia, en los estudios bíblicos sobre el ancianato, se discutió mucho sobre el tema de anhelar el ancianato. Y escuchaba en una congregación y en otra congregación, es que yo no lo anhelo, yo anhelo ser anciano, y era el tema de anhelar el ancianato. Pero aquí fue la sorpresa para mí. Esto lo escuché, esto yo lo vi. A mí nadie me contó lo que voy a decir ahora. Un grupo de buenos hombres, un grupo de buenos hombres, no anhelaban el ancianato porque los demás hombres de la congregación los hacían sentir personas imperfectas, llenas de fallas y llenas de debilidades. Y eso desanimó a cualquiera. Un grupo de hombres que deseaban el ancianato, deseaban servir a Cristo, sabían que era una buena obra servir a Dios como obispo, pero los demás varones se encargaban de mostrarle fallas, debilidades, pecados y todo eso. Otro grupo de hombres, de buenos hombres de Dios, que los conozco, que anhelaban el ancianato, y los otros hombres, como no podían ver fallas en ellos, debilidades en ellos, los atacaban igual y los descalificaban porque decían, el grupo de hombres, estos quieren ser ancianos, estos anhelan el ancianato por motivos de poder, por ambición, por enseñorearse en la iglesia. Entonces, el grupo que anhelaba el ancianato, lo descalificaban
por todas sus fallas. Y el otro grupo que anhelaba al anciano lo descalificaban porque les decían que estaban buscando enseñorearse de la iglesia. Entonces, hace muchos años, chiquillos, hace muchos años, me di cuenta que siempre en las iglesias había un grupo de hombres, había un grupo de hombres que se levantaba para no reconocer a los ancianos en la iglesia. Siempre había un grupo de hombres que se levantaba, que gritaba, que alzaba la voz para que no hubiesen ancianos en la iglesia, para desanimar, para descalificar a los que querían y anhelaban el ancianato. Entonces, con esa mentalidad, yo decía, no vamos a llegar a ninguna parte aquí. Me di cuenta que algunos varones, me di cuenta que algunos varones, lo que estoy diciendo aquí es verdad, hermano, es verdad, es mi experiencia. Me di cuenta que algunos varones de la iglesia no estaban dispuestos a reconocer y a sujetarse y a obedecer a los hermanos que anhelaban ser pastores de una iglesia. Sí, me di cuenta que el problema es que yo no quiero que hayan ancianos en mi congregación porque no estoy dispuesto a reconocerlos a ellos, porque yo sé más que ellos, porque yo tengo más años que ellos, porque yo tengo más experiencia que ellos, porque yo sé más de la Biblia que ellos. Yo no los voy a reconocerlos, ni tampoco menos voy a sujetarme a ellos, mucho menos voy a obedecer a los pastores. Esa era la mentalidad, esa era la mentalidad. Y esto también sucedió en las iglesias de Cristo hispana en Estados Unidos. Hermanos no quisieron reconocer a estos varones para el ancianato porque se creían superiores a ellos, con más conocimiento de ellos. Y uno dijo realmente, yo no estoy dispuesto a sujetarme y a obedecer a estos hombres que van a ser pastores de esta iglesia. ¿Y cuál es el resultado? Divisiones, divisiones. Me doy cuenta que la mayoría de las divisiones en las congregaciones no eran por doctrina bíblica, sino por ambición de poder, por ambición de autoridad. Un evangelista se va a otra congregación, crea otra congregación, porque ya no está dispuesto a reconocer a sus líderes, ni sujetarse a sus líderes, ni obedecer a sus líderes. Por eso Dios habla tanto de someterse, de sujetarse en todo el Nuevo Testamento. Me di cuenta que la mayoría de los varones, lamentablemente, buscaba lo suyo propio, buscaba su propio beneficio, su propia conveniencia, y nunca pensaron qué es lo mejor para Cristo, qué es lo mejor para la iglesia, qué es lo mejor para el pueblo de Dios. Entonces, mi, mi punto es que yo responsabilizo siempre al grupo de varones de una iglesia que siempre están oponiéndose al liderazgo espiritual, al reconocimiento de ancianos de una congregación. Esa es mi experiencia en Chile y en otros países. Es mi experiencia. Es lo que yo vi, es lo que yo escuché, es lo que yo sentí realmente. Entonces, con esa mentalidad, cuando íbamos a organizarlo bíblicamente, cuando íbamos a seguir el ejemplo y el modelo de iglesias organizadas bíblicamente en el Nuevo Testamento, nunca, nunca, nunca. Entonces, una pregunta que me planteé fue esta: ¿por qué debemos tener ancianos en las iglesias de Cristo? ¿Por qué debemos tener ancianos en la iglesia de Cristo? Y esto va por encima de si yo anhelo el ancianato o no anhelo el ancianato.
porque tenemos de los dos. En 1 Timoteo 3, si alguno anhela el ancianato. En Tito no se requiere anhelar el ancianato para ser anciano. Pero la pregunta importante, ¿por qué debemos tener ancianos en la iglesia de Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué creemos que debemos tener ancianos? Si contestamos esta pregunta, podemos continuar. ¿Por qué debemos tener ancianos en la iglesia de Cristo? Yo creo que hay una sola respuesta para eso. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Creo que es la instrucción que se ha dejado en el Nuevo Testamento y es lo que ¿Ok? vemos ahí en Tito. ¿Ok? Yo voy a El mostrarle patrón, el modelo que simplemente, el Señor ha dejado. voy a mostrarle que es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. No solamente en el nuevo pacto, ha sido siempre el deseo de Dios desde el antiguo pacto. Y eso se lo voy a mostrar en nuestro estudio del libro de Tito. Creo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios 4, versículo 11? Fíjense que la iglesia recibió dones espirituales en Efesios 4:11. Fíjense los dones que recibió la iglesia. Después vamos a ver este pasaje en más profundidad. Dice Efesios 4:11, y él mismo, refiriéndose a Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ha sido diseñada. Escúchame bien, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ha sido diseñada de esta manera. Esto significa tener una iglesia modelo, una iglesia bíblica, una iglesia organizada según el modelo de Dios. Y, y no vamos a discutir, y tampoco se discute, sobre los profetas que Dios llamó y estableció para edificar el cuerpo de Cristo. Tampoco se discute sobre los apóstoles, esos 12 hombres que Dios llamó y que Dios estableció como sus testigos, como sus apóstoles. Ese no es un tema de discusión para nosotros. No se discute también sobre los evangelistas que Dios ha llamado y ha establecido para edificar el cuerpo de Cristo. Tampoco se discute sobre los maestros, maestros que edifican la iglesia del Señor. Nosotros decimos amén y estamos contentos sobre los profetas y apóstoles que han edificado la iglesia de Cristo. Estamos contentos con los evangelistas, estamos contentos con los maestros. Lo único que se discute y que está siempre en tela de juicio, lo único que se discute es que sobre los apóstoles que Dios ha llamado y ha establecido. No tenemos discusiones sobre el apostolado, sobre los profetas, sobre los maestros, sobre los evangelistas, pero cuando se toca el tema de los pastores, ahí se levanta polvo, ahí se levanta polvo, ahí se empieza a discutir. Pregunta, esta es una pregunta, hermano, esta es una pregunta importante. ¿Por qué no se pone en duda? ¿Por qué no se cuestiona cuando es reconocido y establecido un evangelista en una iglesia? Cuando es reconocido un evangelista, cuando es establecido un evangelista, cuando un evangelista, por ejemplo, llega de Baster, del Instituto Baster, llega a Santiago de Chile, llega a Perú, llega a Bolivia, llega a Argentina y muestra sus credenciales, su título, nadie discute, este es el evangelista de la iglesia, este es nuestro predicador, y nadie discute nada. Se le reconoce a ese evangelista, se establece ese evangelista y toda la iglesia le da la bienvenida a ese evangelista y todo el mundo dice amén a ese evangelista. ¿Por qué no se cuestiona lo mismo cuando un maestro es reconocido y establecido en la iglesia?
Ah, Él es el maestro de nuestra iglesia, Él nos va a edificar, Él nos va a enseñar, Él nos va a educar, Él nos va a ayudar a escudriñar más las escrituras. No, no se discute cuando los evangelistas son reconocidos, cuando los maestros son reconocidos. No, no hay que hacer reuniones especiales, no hay que hacer nada especial. Se les acepta, se les reconoce y se les apoya. Y no se les cuestiona nada. Cuando es reconocido y establecido un evangelista y maestro de la Biblia, no se estudia mucho si este evangelista es irreprensible. No, no nos interesa mucho si es marido de una sola mujer, si tiene hijos creyentes, si gobierna bien su casa, si sus hijos son obedientes, son sujetos. No, no, no cuestionamos eso. Lo reconocemos, lo aceptamos y le decimos a la iglesia, este es el nuevo evangelista y predicador de la iglesia. Y todo el mundo dice amén. Y lo otro que me ha llamado la atención es que cuando se estudia sobre el ancianato, lo único que se discute y se levanta polvo, lo único es mi experiencia, por si acaso. Es mi experiencia. Lo único que se levanta y se discute es si este hombre es marido de una sola mujer y sus hijos son creyentes. Hago esta observación porque pareciera que las demás cualidades no importan mucho. No importa mucho si el anciano es soberbio, no importa mucho si es iracundo, si es peleador, si es codicioso, si es avaro. Eso no importa mucho. Lo único que me interesa es que sus hijos sean creyentes. Lo único que me interesa es que gobierne bien su casa. Si es hospitalario, si es amante de lo bueno, si es sobrio, si es justo, si es santo, si tiene dominio propio, no me, no me interesa mucho eso. Eso se arregla en el camino, y creo que se arregla en el camino. Pero la discusión en los estudios bíblicos siempre se ha concentrado únicamente en el hogar del anciano, y no en su vida personal, y no en su vida como cristiano. Y el anciano debe ser irreprensible tanto en el hogar, irreprensible tanto en la iglesia, irreprensible tanto en su vida personal también. Eso es lo que vamos a estudiar en el libro de Tito. Entonces uno tiene que pensar en este punto. ¿Por qué cuando llega un evangelista a la congregación determinada y llega con su título, la iglesia no tiene problema en reconocerlo, no tiene problema en establecerlo, no tiene problema en reconocer, este es nuestro predicador de hoy día? No tenemos ese problema. Pero cuando alguien anhela ser obispo, ser pastor, se levanta polvo. ¿Acaso el evangelista no tiene que ser irreprensible? Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga dominio propio. Uno tiene que pensar en esas cosas. ¿Qué piensan ustedes sobre este punto para después seguir avanzando? Hermano, yo, y eso lo hemos visto mucho aquí en Venezuela, y es verdad, cuando a uno lo establecen como evangelista, a uno no le cuestionan nada. Mi propio ejemplo es que cuando me ofrecieron la oportunidad de formar parte de este liderazgo en la iglesia, se habló con la iglesia, estuvimos orando por un tiempo, y entonces incluso aquí está Pedro Rodríguez, porque el día que a mí me nombraron como evangelista, él estuvo en ese nombramiento. Y me recuerdo que Agustín, una de las cosas que dijo fue, si alguien tiene algo en contra de Clemente, hoy es el momento. Dígalo o calle para siempre. Así mismo lo dijo. Pero como ya nosotros sabemos, uno ya venía haciendo un trabajo, entonces la iglesia lo que hace es reconocer el trabajo que venimos haciendo. Nosotros venimos sirviendo al Señor desde que llegamos a la iglesia. Y cuando yo llegué como evangelista a la iglesia, no era un evangelista perfecto como ese que la gente anda buscando. Tenía mis debilidades, mis problemas y muchas cosas. Pero la iglesia reconoce el liderazgo que uno hace, excelente.
Ahora viene la parte de los ancianos. Nosotros también siempre hemos tratado de, y hemos pensado en tener ancianos en la iglesia, pero es que nunca conseguíamos un patrón, nunca conseguimos un modelo. Yo creo que durante mucho tiempo en mi ministerio he orado a Dios por un patrón, por un modelo. Y ahorita hemos venido teniendo algunos patrones y modelos que ya los tenemos establecidos en la congregación, que Dios me los ha permitido y podemos trabajar con esos patrones y esos modelos. Pero seguimos todavía hasta ahorita que empezamos otra vez buscando el patrón y el modelo que necesitamos para establecer los ancianos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puedo decir yo entonces ahora a nivel nacional de tanto tiempo que tengo en la iglesia? Hermano, que en Venezuela ya lo sabemos, no hay ese patrón, no hay ese modelo, no hay quien impulse, quien ayude, porque ciertamente los requisitos los tenemos ahí. Este, creo que lo mencionó usted una vez que estábamos en San Juan de los Morros. Los requisitos están es para condenar a los hermanos, para los que anhelan ser ancianos y todo eso. Eso nunca se me ha olvidado. Entonces, y eso lo acabo usted de mencionar ahorita. Entonces, lamentablemente no hay un patrón y cada quien, hermano, va a dar lo que ha recibido. Entonces, por eso tenemos ese problema. Es mi criterio, ¿no? Porque no tenemos un patrón o un camino claro. Sí, cuando estudiemos la carta de Tito y los ejemplos del Nuevo Testamento, vamos a ver ese patrón, ese modelo. Yo estoy 100% convencido, y lo puedo mostrar después cuando estudiemos Primera Timoteo, especialmente el capítulo 3, que los requisitos fueron dados para descalificar a los falsos maestros y no a los buenos hermanos. Eso estoy súper clarito. De que los requisitos fueron dados para descalificar a los falsos maestros y no descalificar a los buenos hermanos, servidores de Dios, amantes de Dios en la iglesia de Cristo. El problema es que nosotros hemos agarrado los requisitos para descalificar a los buenos hermanos y Eso es. apoyar a los falsos maestros. Bueno, eso lo vamos a estudiar en 1 Timoteo 3 y en el capítulo de Tito también, capítulo 1. Pero, ¿alguien más quiere decir sobre lo que he dicho? Alguien escribió por ahí de que requisitos para predicador. Claro que hay requisitos para predicador. Timoteo tenía que ser irreprensible, Tito tenía que ser irreprensible. Ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en paciencia, en bondad. Y que nadie tenga nada que decir de Timoteo, nadie tenía que decir nada de Tito tampoco. Y vemos al gran evangelista en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces se menciona a Felipe en el Nuevo Testamento? Alguien que me apunte con los dedos. ¿Cuántas veces se menciona a Felipe, el evangelista, en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? 3 veces. Se le menciona en Hechos 6, se le menciona en Hechos capítulo 8 y se le menciona en Hechos 21. En Hechos 6, Felipe el evangelista está sirviendo a la iglesia. En Hechos capítulo 8 está predicando el evangelio al etíope, al eunuco. Y en Hechos capítulo 21 tiene 4 hijas profetizas allá en Cesarea. Eso me indica a mí que un evangelista debe ser un siervo de Cristo en la iglesia, un predicador del evangelio en el mundo y un líder espiritual en su propia casa. Y no voy a hablar más de eso, pero claro que hay exigencia para el predicador también. Y lo primero, Timoteo debía ser irreprensible, Tito debía ser irreprensible también, como predicadores y ministros de la palabra de Dios. Así que, bueno, continuamos. ¿Alguien más va a decir algo? Gracias. Ahí en el chat, Pedrito, hay algunas cosas. ¿Qué es lo que hay en el chat, querido Daniel? Eric Rojas, creemos que en la Biblia solo hay requisitos para ancianos. Guacara, no hay Eso ya el lo modelo respondí. para ancianos porque vemos el viejo hombres. Diótrefe sería uno de los falsos. Ya. Hay requisitos también para los evangelistas. Recuerden el texto favorito de Pablo a Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes. Y en Tito 2:7, Pablo le dice a Tito, sé irreprensible, que nadie tenga malo que decir de ti. Sé ejemplo en buenas obras. Así que, pero no cuestionamos eso, no estudiamos mucho sobre eso. El evangelista llega con su título, es reconocido, establecido, y todo el mundo cree en él y confía en él. Pero cuando alguien dice quiero ser anciano, empezamos a cuestionarlo
empezarlo a mirarlo con otros ojos y empieza todo a levantarse polvo. Eso es lo que ha pasado en la iglesia de Cristo. Si nuestro problema no es con el evangelista, ni con el maestro, ni con los profetas, ni con los apóstoles, es con aquel que anhela el ancianato en la iglesia de Cristo. A ese empezamos a mirarlo con otros ojos, y no con los ojos de Cristo, ni con los ojos apostólicos. Y empezamos, de hecho, miren, en mi estudio de Tito dije esto. Estábamos hablando sobre un posible candidato para ancianato acá en Santiago. Estábamos hablando con un posible candidato y le dijimos a un hermano, nos gustaría que este hermano pudiera ser anciano de nuestra iglesia. Y el predicador dijo, yo me opongo, yo sería el primero en oponerme. ¿Y por qué? Porque hace 15 años este hermano hizo esto. Hace 15 años este hermanito hizo esto. A un hermano que Cristo lo perdonó ya, que la sangre de Cristo ya lo limpió, que ya dio frutos dignos de arrepentimiento, pero todavía con esa mentalidad carnal se acordaba de la falla que cometió el hermano hace 15 años atrás. Y no ha visto lo que el hermano, los frutos que el hermano ha dado de esos 15 años hasta ahora. Una nueva creación, buen testimonio, buena reputación, buen matrimonio, buena familia. No, hace 15 años cometió esa falla. Así se piensa, así se piensa. Hermanos, cuando nosotros pensamos en pastores, ¿en quién pensamos? ¿Qué clase de personas se nos viene a la mente a nosotros? Cuando pensamos en establecer pastores para nuestra congregación, en reconocer pastores para nuestra congregación, ¿a quién se nos viene a la mente a nosotros? ¿En quién pensamos? En mi experiencia, trato de pensar primeramente en que Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. Pienso en Jehová. Algo que me gusta mucho de Génesis 48 acerca de Jehová, porque en él pienso, primeramente, antes de pensar en mi hermano, pienso en Jehová como el pastor de Israel. Dice Génesis 48:15, Génesis 48:15, y voy a también a traducirla en la Biblia de las Américas. Génesis 48:15, y bendijo a José diciendo, Jacobo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, dice Jacobo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. La Biblia de las Américas dice, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Me gusta. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Pienso también en, abran sus Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, por favor, versículo 11. Juan, capítulo 10, versículo 11. Aquí está el príncipe de los pastores. Dice Juan 10, versículo 11. Cuando yo pienso en pastores, antes de pensar en este varón, yo pienso en Jehová, en el corazón que tiene mi Padre Celestial, y pienso en mi Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor.
quiero que subrayes en tu Biblia la palabra buen, porque se repite dos veces. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El término bueno se repite dos veces. Esto significa que este pastor llamado Jesucristo es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es compasivo, es tierno, es amable. Esa es la clase de pastor que queremos en la iglesia de Cristo. Hombres buenos, hombres bondadosos, hombres misericordiosos, hombres compasivos, hombres tiernos, hombres que sean amables con las ovejas de Dios. ¿Hay un requisito para los ancianos sobre este punto? Sí, en Tito 1:8 dice que el anciano debe ser amante de lo bueno, amante de lo bueno, amante en bondad, en compasión, en ternura, en amabilidad, en misericordia. Una de las cualidades del anciano en la iglesia debe ser amante de lo bueno, debe ser como Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor, un hombre bueno. También en el libro de Isaías encontramos que el Espíritu del Señor guiaba a su pueblo en medio del desierto. Entonces, cuando hablemos de pastores, debemos pensar en Jehová Dios como nuestro pastor, en Jesucristo como el buen pastor y en el Espíritu Santo, en el Dios Trino. Eso significa que los pastores debemos ser imitadores de Dios. Los pastores debemos ser imitadores de Jesucristo. Estar con las ovejas siempre, toda su vida, como Jehová lo tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacobo y ahora con José. Estar con las ovejas toda la vida, buscar a esa oveja perdida, hacer volver al redil a la oveja descarriada, curar a las ovejas que se han herido en el camino, fortalecer a las ovejas débiles, amar a las ovejas como Dios las ama, servir a las ovejas como Dios las sirve, cuidar de las ovejas como Dios lo hace, alimentar a las ovejas como Dios las alimenta, fortalecer a las ovejas, ser bueno con las ovejas, ser compasivo con las ovejas, ser misericordioso con las ovejas de Dios. Amante de lo bueno debe ser un anciano. Cuando, cuando hablemos de los pastores, cuando pensemos en pastores, pensemos en cómo es Jesucristo con sus ovejas, cómo es Dios con su pueblo. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios en este punto. Amén. Una cosa, el Dios Trino nos salvó a nosotros. Mira Primera de Pedro, la presencia del Dios Trino en nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aquí aparece este Dios Trino, ese mismo Dios que es pastor, elegidos según la presciencia de Dios Padre, elegidos según el anticipado conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sea multiplicada. El Dios Trino estuvo presente, estuvo activo, estuvo involucrado en la salvación tuya y en la salvación mía. Él nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió y nos roció con su sangre. Pregunto,
¿Qué padres engendran hijos y los dejan solo en este mundo? ¿Ustedes creen que Dios nos hace nacer de nuevo en este mundo, nos traslada de las tinieblas a la luz para dejarnos como niños huérfanos, niños desamparados, niños dispersos, niños sin rumbo? ¿Ustedes creen que Dios nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo una nueva criatura para dejarnos sin protección, sin cuidado, sin dirección? ¿Ustedes creen que Dios hace eso? El Dios Trino proveyó cuidado y protección a sus hijos recién nacidos. Por eso, ¿cuántas personas nacen de nuevo en el bautismo y no hay quien las proteja, no hay quien las cuide, no hay quien vele por ellas, no hay quien los sane, no hay quien las fortalezca, no hay quien vaya a buscar a la descarriada, no hay quien vaya a visitar a los enfermos? Dios proveyó a los recién nacidos, a los recién convertidos, a su nueva creación. Dios proveyó protección para ellos, cuidado para ellos. Y el cuidado que Dios proveyó, la protección que Dios proveyó para su pueblo, primeramente fueron los apóstoles. Los apóstoles cuidaban de la iglesia, protegían la iglesia, pero los apóstoles iban desapareciendo, los apóstoles iban muriéndose. Entonces, ¿quiénes iban a cuidar y a proteger y a velar por las congregaciones en ausencia de los apóstoles? Miren, miren Mateo 9, por favor. Mateo 9. Mateo capítulo 9, por favor. Versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Jesús sintió compasión por las multitudes? Jesús se estremeció en sus entrañas. Eso significa la palabra compasión aquí. Se estremeció en sus entrañas. Y lo que estremeció a Jesús, y Jesús sintió compasión al ver tanta gente sin pastor. Aquí tenemos la compasión del príncipe de los pastores. Al ver las multitudes desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, para ser un anciano de la iglesia, no solamente debo ser amante de lo bueno. Para ser un anciano de la iglesia, debo sentir compasión, debo sentir misericordia en mis entrañas, ver a tanta gente sin protección, sin cuidado, sin dirección, sin pastor. ¿Cuántas congregaciones están sin pastor hoy día? Jesús sigue sintiendo la misma compasión. Yo no sé si usted siente compasión al ver a la congregación sin ancianos, sin obispos, sin pastores. Los pastores debemos ser amantes de lo bueno, pero también debemos ser compasivos y misericordiosos. Dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La palabra obreros aquí debería traducirse como pastor.
por lo que dice el versículo 36. Los pastores son pocos, las ovejas son muchas. Versículo 38. Rueguen pues al Señor de la mies, que es el Padre, que envíe pastores a su mies. Pregunta, hermanos amados, ¿está usted orando a Dios para que levante pastores en su congregación? ¿Usted se acuerda que los días domingos, por ejemplo, nunca se ora por pastores? Colocamos todas las peticiones delante de Dios, por enfermos, por el evangelista, por el predicador, para que Dios abra puertas eficaces y todo eso. Pero pregunta, ¿qué congregación está orando fervientemente, constantemente, sin cesar? Padre, envíanos pastores. Levanta pastores en nuestra congregación para que los podamos reconocer, para que podamos sujetarnos a ellos, para que podamos obedecerles a ellos, para que ellos velen por nosotros, para que ellos cuiden de esta grey. ¿Quién está orando por eso? Jesús dijo, rueguen pues al Señor de la mies. El problema, en mi experiencia, es que nadie está rogando, nadie está suplicando por esto. Muchas veces no se pide a Dios que envíe pastores porque no creemos que sea una necesidad de la iglesia. La iglesia tiene muchas necesidades y se las colocamos en la presencia de Dios. Cuando hablo con muchos hermanos, me hablan de muchas necesidades, pero nadie me dice, Pedro, la mayor necesidad de nuestra congregación es que no tenemos pastores que cuiden, que protejan, que velen, que es por nuestra congregación. No oramos porque vemos que no es una necesidad, pero Jesús vio como una necesidad que hay que orar a Dios, que hay que orar al Padre para que envíe pastores a la mies. Orad por el reconocimiento de anciano es una necesidad que debemos colocar en la presencia de Dios. Así comenzamos en los hogares. Comenzamos orando por esta necesidad. Orábamos en los hogares, cuando desayunábamos, cuando almorzábamos, cuando cenábamos, cuando nos reuníamos, siempre esta petición estaba delante de Dios. Padre, envíanos obreros, levanta pastores para que los podamos reconocer, hombres que puedan velar por nosotros, que nos puedan edificar, hombres buenos, hombres bondadosos, hombres misericordiosos. Y los había en nuestra congregación. Claro que los había. Solamente había que reconocerlos a ellos. Oramos por esa necesidad. Me pregunté también, hermanos, ¿se han preguntado ustedes por qué tenemos escuelas bíblicas para predicadores y evangelistas y no tenemos escuela para preparar ancianos? Esa fue otra cosa que me llamó la atención. Por todas partes, escuelas bíblicas para preparar predicadores y evangelistas. ¿Y por qué nadie levanta una escuela para preparar pastores y ancianos? Porque no lo vemos como una necesidad. No lo vemos como algo importante, como algo urgente, simplemente. Mire, pregúntese esto, ¿por qué siempre se está contratando a un predicador a tiempo completo? Vamos a contratar a un predicador a tiempo completo y lo vamos a apoyar y todo el mundo dice amén. ¿Y por qué nunca contratamos a un anciano a tiempo completo? Número uno, porque no tenemos ancianos. Y cuando tenemos ancianos, no les damos a estos ancianos el doble honor que ellos se merecen, especialmente ancianos que se dedican a predicar y a enseñar, como dice 1 Timoteo 5, 17 al 18. ¿Por qué hemos permitido por años, por qué hemos permitido que el predicador sea el pastor de la iglesia, sea el diácono de la iglesia, sea el maestro de la iglesia, sea el evangelista de la iglesia y sea todo?
¿Cuántos predicadores me han dicho, aquí la hago de pastor, la hago de evangelista, la hago de diácono, la hago de todo? Claro, claro. Y por eso muchos de nuestros predicadores se agotan, se fatigan, trabajan duro. ¿Por qué? Porque no están mirando el diseño de Dios. Si los evangelistas se dedicaran a preparar ancianos, a reconocer ancianos, a establecer ancianos, el trabajo del evangelista sería mucho más liviano, porque los pastores iban a dedicarse a velar por la ley de Dios, a estar en medio de la ley de Dios, a ser ejemplo de la ley de Dios, y el evangelista se dedicaría únicamente a predicar el evangelio. El Espíritu Santo, Jesús quiere que oremos al Padre, que envíe obreros a su bien. Nosotros debemos orar al Padre como una necesidad apremiante, una necesidad urgente, algo que debemos pedir constantemente a Dios. En Hechos 28, Hechos 20, 28, ¿qué dice el texto? Hechos 20, 28, hablando el apóstol Pablo, a los ancianos de Mileto les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia cuenta, por su propia sangre. Nosotros oramos al Padre porque el Padre está pendiente de esto, está involucrado en esto, está interesado en esto. El Padre quiere enviar obreros, quiere enviar pastores, pero hay que pedírselo, hay que rogarle a él. Y aquí tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que coloca obispos, pastores en la iglesia. El Espíritu Santo que os ha puesto por obispo para cuidar, para apacentar la iglesia del Señor. Los pastores sabemos que la iglesia es del Señor, que el Señor es el que debe enseñorearse de su iglesia, que Él ganó con su propia sangre. Pero, pero, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que ha colocado obispos en la iglesia del Señor, el mismo Espíritu Santo advierte a los mismos ancianos que algunos de ellos iban a apostatar de la fe, cosa que ha sucedido también en el día de hoy. Dice el versículo 29 y 30, porque yo sé, dice Pablo a los ancianos de Efeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El mismo Espíritu Santo que colocó obispos en la iglesia, el mismo Espíritu Santo advierte a los propios ancianos que algunos de ellos iban a apostatar, iban a negar, iban a desviarse de la fe. Y por eso tenemos Y por eso tenemos Primera de Timoteo. Miren Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Por eso tenemos Primera Timoteo. Dice Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Efeso, Pablo le rogó a Tito que se quedase en Creta, a Timoteo en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Timoteo se queda en Efeso para mandar a algunos. Esos algunos son obispos que apostataron de la fe. Son ancianos que se desviaron de la verdad. Porque en el tiempo de Timoteo, los únicos que enseñaban eran los ancianos. Y estos ancianos estaban enseñando otras cosas. En el 18:20, primera Timoteo 18:20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante ti en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia,
manteniendo Timoteo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algunos estaban apostatando de la fe, habían naufragado en cuanto a la fe. En el 4:1 de Primera Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En el capítulo 6 de Primera Timoteo, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Los que se están desviando de la fe, los que están apostatando de la fe en Efeso y en Primera Timoteo fueron algunos ancianos que tomaron la religión como una fuente de ganancia. El mismo Espíritu Santo que colocó a estos ancianos, el mismo Espíritu Santo les advirtió que algunos de ellos, si no velaban, si no protegían su corazón, si no cuidaban su vida espiritual, iban a apostatar de la fe. Pregunta: ¿cómo Pablo resolvió el problema de los ancianos que apostataron de la fe en la iglesia de Cristo en la ciudad de Efeso? ¿Cómo Pablo resolvió este problema de estos ancianos que apostataron de la fe, que estaban enseñando otra cosa, que habían tomado la religión como fuente de ganancia, que estaban por motivos de ambición, de poder? La respuesta es: Pablo resolvió este problema estableciendo nuevos ancianos con ciertas cualidades. Por eso tenemos la lista de Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Así Pablo resolvió el problema. El problema de los ancianos apóstatas de Efeso, Pablo lo resolvió nombrando, reconociendo, colocando nuevos ancianos con ciertas cualidades para el ancianato de la iglesia. De aquí que viene la advertencia de Pablo: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Entonces, tenemos al Padre, al cual hay que rogarle que envíe obreros a su mies, pastores. Tenemos al Espíritu Santo colocando obispos en la iglesia de Cristo. Y tenemos a nuestro propio Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Efesios 4. Porque yo creo que los pastores son regalos, son dones, como los apóstoles, como los profetas, como los evangelistas, como los maestros. Los pastores también son dones, son regalos, son obsequios que Dios le ha dado a la iglesia. Dice Efesios 4, versículo 8, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo, el que descendió y el que subió, el mismo Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los pastores son un don a la iglesia de Cristo. Los pastores son un obsequio de Dios para su iglesia. Dios nunca iba a dejar huérfanos a sus ovejitas, nunca las iba a dejar desamparadas ni dispersas. Dios primeramente les proveyó pastores
apóstoles y profetas, pero en ausencia de los profetas y de los apóstoles, Dios proveyó pastores para el cuidado de su pueblo. Dios proveyó pastores para el cuidado de su pueblo. Y en esto se cumple, hay muchas profecías sobre esto, pero decidí la de Jeremías 3, versículo 15. Jeremías 3, versículo 15, por favor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y se cumple la... Recuerden que Moisés, antes de morir, le dijo a Jehová, allá en Números 27, Moisés le dijo a Jehová antes de morir, que no dejara las ovejas de Israel desamparadas y dispersas, sino que le levantara un pastor. Esa fue la petición de Moisés. Jehová, no dejes a tus ovejas sin pastor, no las dejes desamparadas, no las dejes dispersas. Y Jehová proveyó a Josué, hijo de Nun, para que sea el pastor de Israel, en ausencia de Moisés. Acá Jehová promete en Jeremías 3:15, yo daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esto es muy importante, hermano. Esto es colocarse los lentes de Dios, los lentes de Cristo, los lentes de los apóstoles. Pastores según el corazón de Dios. Pastores según el corazón de Dios. Pastores que tengan la misericordia de Dios, la compasión de Dios, pastores que tengan, que, que protegen y que cuidan al pueblo de Dios como lo hace Dios, pastores con el amor de Dios, pastores que puedan las ovejas encontrar descanso, refugio de Dios, pastores que alimenten con el mejor pasto a las ovejas de Dios. Os daré pastores según mi corazón. Por eso, hermano, después que Simón Pedro negó a Cristo 3 veces con juramento, con maldición, y no conozco a este hombre, y lloró arrepentido, y Jesús después no buscó a este hombre. A Jesús lo único que le interesaba de Simón Pedro, lleno de fallas, lleno de pecados, lleno de errores. Simón Pedro lleno de pecados, lleno de fallas, lleno de errores, lleno de imperfecciones. A ese Simón Pedro, Jesús le dijo, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. ¿Me amas? Cuida de mis ovejas. Porque se necesita tener el corazón de Dios para cuidar de las ovejas de Dios. Personas que amen a Jesucristo, que tengan la compasión de Jesucristo, que tengan la benevolencia de Jesucristo, la ternura de Cristo, el amor de Cristo. Pastores según el corazón de Dios. Esas son las personas que debemos estar mirando y reconociendo y estableciendo para que sean los ancianos de una iglesia. En, en Primera de Tesalonicenses 5:14, Primera de Tesalonicenses 5:14, dice, esto es lo que hacen los pastores, hermanos. Y estamos en un contexto de reconocimiento, por favor. Mira el versículo 12, Primera Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconocer a los que han trabajado y siguen trabajando entre nosotros y os presiden y os amonestan. Eso es lo que vamos a estudiar. Reconocer a las personas que trabajan entre nosotros
personas que nos dirigen, personas que nos guían, las personas que nos amonestan, las personas que están velando por nosotros, que están cuidando de nosotros como ovejas. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tenerlos en mucha estima, amarlos por causa de su obra, reconocerlos, amarlos, darles el honor que se merecen, tenerlos en mucha estima por el trabajo que hacen, por la labor que están cumpliendo, por esa buena obra que ellos hacen. Reconocer a estos varones de Dios que trabajan con fatiga, que trabajan con batallando, luchando, combatiendo contra el mal, que se preocupan realmente por las ovejas de Dios. A estos hombres hay que tenerlos en mucha estima, hay que amarlos, hay que darle el doble honor, hay que respetarlos, hay que sujetarse a ellos, hay que obedecerles a ellos por el trabajo que hacen. ¿Y cuál es el trabajo que hacen? Miren el 14. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos. Ellos son los que amonestan a los perezosos. Ellos son los que alientan a los de poco ánimo. Ellos son los que sostienen a los débiles. Ellos son los que son pacientes para con todos. Hombres que reprenden a los perezosos, que alientan a los de poco ánimo, que sostienen a los débiles, que buscan la descarriada, que sanan la pierna quebrada, que ayudan en la edificación del cuerpo de Cristo. Hombres con el corazón de Dios. Esta es la labor de los pastores, sostener a los débiles, animar a los de poco ánimo, reprender a los perezosos de la iglesia, sostener a todos los débiles. Por eso necesitamos pastores. El predicador no puede hacer todo esto solo. No es el plan de Dios, no es el propósito de Dios, no es el diseño que Dios estableció. ¿Comentarios, preguntas sobre este punto para seguir avanzando? Hermano, Sobre pastores conforme al corazón de Dios, con la compasión de Dios, con la misericordia de Dios, con la ternura de Dios. Eso es distinto, hermano. Es distinto antes de entrar al libro de Tito. Es muy distinto. Y no pensamos en eso, en estos varones. Están en medio de nosotros, solamente hay que reconocerlos. Ellos hacen la obra por amor a Cristo, por amor a Dios. Ellos se fatigan por amor a Dios, se esfuerzan por amor a Dios. A eso hay que tenerlo en alta estima, a eso hay que reconocer, hay que darle doble honor. A eso yo me sujeto, a eso yo los obedezco a estos hombres. ¿Quién dijo, hermano? hermano, mi nombre es Gregory Bracho, lo conocí en Maracay en la iglesia de nuestro hermano Jorge Me Pérez, recuerdo bien, me recuerdo bien. Se sacó 100 fotos conmigo. por cierto. Hermano, quería comentarle algo que he escuchado y que algo vivo. Y eso es sobre algunos hermanos que su matrimonio como tal se ve muy bien, pero los hijos son rebeldes. Y en otro caso, también hermanos que a la vista son un excelente matrimonio, pero no tienen hijos. ¿Ve? Y desde la perspectiva, el carácter de ese matrimonio, pues, y en especial los hermanos, tienen las cualidades de ser ancianos. Una vez, una persona que aprecio mucho, fue profesor mío, él llegó a decir de una manera un poco sarcástica, pero a favor de los ancianos. Él dice, en nuestras iglesias, dice, si Jehová viniera a nuestras iglesias, él no puede ser anciano porque sus hijos son rebeldes y Jesucristo tampoco puede ser anciano en la iglesia porque no tienen hijos. Entonces a lo que me refiero es que existen muchos enigmas. ¿Y no? Eso era todo, ¿sí?
mi socio, lo siento mucho, pero vamos a estudiar a fondo cuando entremos al texto. Yo todavía estoy en mi introducción. No hemos estudiado nada de Tito, nada del texto bíblico. Vamos, cuando lleguemos maridos de una sola mujer, hijos creyentes, ahí vamos a profundizar y a escudriñar lo que Pablo quiso decirle a Tito y lo que Tito entendió por hijos creyentes, lo que los cretenses entendieron por hijos creyentes y lo que Pablo entendió por hijos creyentes y todo eso. Pero estamos en la introducción nomás. Eh, estoy haciendo, estoy haciendo un resumen de mi vida aquí en Chile, en Santiago, de lo que yo vi, de lo que yo escuché, de lo que yo sentí, de por qué las iglesias de Cristo no hemos tenido ancianos por años. Simplemente no hemos visto nada de Tito, pero te lo prometo que vamos a responder tu inquietud, tu pregunta acerca de hijos creyentes. Vamos a tener un buen estudio, se lo prometo, con la ayuda de Dios. ¿Alguien más levantó la mano? Estamos en pastores según el corazón de Sí, Dios. sí, mi anciano. Mi pregunta es, ¿Quién me está hablando? José Javier Herrera Cabugare, permíteme Ah, ponerle Javier, ok, ok. la cámara. Ahora sí, Javier. Sí, es evidente que el libro de Jeremías dice en capítulo 17:9, dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y venimos hablando de los pastores y hay pastores dentro de la congregación. Eh, Está por encima el argumento bíblico a la hora de juzgar a un hombre que trabaja con anhelo, sin pensar en un pastorado. ¿Cómo se debe hacer a la hora de plantear algún argumento en contra de aquella persona que ha trabajado por años en su congregación? Esa es mi pregunta, ¿eh? Porque vemos que, que por supuesto siempre va a haber oposición. Entonces, ¿qué debemos enseñar en ese caso? Querido Javier, Gracias, hermano. eso también lo vamos a ver en Tito, Ah, porque chévere. porque yo estoy convencido, y lo voy a mostrar, que las cualidades, nosotros usamos la palabra requisito, que aparece en el subtítulo. Esa palabra no es inspirada por Dios, esa palabra no está ahí. Yo uso la palabra cualidades, que es diferente para mí. Y voy a explicar la diferencia entre requisito y cualidades cuando entremos al texto. Yo estoy convencido que la lista de las cualidades de Tito 1 y de primera Timoteo 3 fue dada para descalificar a los falsos maestros, a los contumaz, a los rebeldes, a los desobedientes, a los que Perfecto. tomaron la enseñanza como fuente de ganancia deshonesta. Sí, Pero falsos esa lista profetas. no, claro, vamos a hablar mucho de los falsos maestros cuando lleguemos al versículo 10, porque estos contumaces y rebeldes, habladores de Sí, vanidades y engañadores que trastornan casas enteras, mutiladores enseñando del cuerpo. cosas que no convienen. Vamos a llegar a los falsos maestros en nuestro estudio de Tito y va a ser muy bueno, porque nosotros usamos la lista para descalificar a los hombres que tienen el corazón de Dios, el corazón de Cristo, la mentalidad de Cristo, a los hombres que trabajan, que sostienen a los débiles, que animan a los de poco ánimo, que son pacientes para con todo. Descalificamos a ellos. Y la lista Amén. no es para descalificarlos a ellos, sino a los falsos maestros. Siempre a los falsos maestros. Pero vamos a estudiar eso, querido Javier, te lo aseguro. Pero es importante eh, lo que Jesús le dijo a Pedro, me amas, porque a las ovejas hay que amarlas, hay que tener compasión por las ovejas, hay que ser tierno con las ovejas, hay que ser amante de lo bueno con las ovejas. Eso sí, muy importante. Javier, tu pregunta, no entendí bien la pregunta. Tu pregunta específica es si un hombre que lleva muchos años trabajando en la obra puede ser anciano. Esa es la pregunta. Sí, porque el razonamiento de miembros en la congregación no da por absoluto el argumento bíblico, pues, ¿sí? Está por encima el argumento bíblico
el razonamiento de cualquier persona al decir, óyeme, una persona, mira, hace 15 años, así como dijo el anciano hace rato, hace 15 años esta persona tal, entonces él no puede ser anciano, no debe presentar esos argumentos, debe de presentar el argumento bíblico, pues, ¿sí? Voy a, Y voy bueno, a, y lo que viene. voy a explicar muy bien eso, querido Javier, sobre Perfecto. ese argumento que esa persona no puede ser anciano porque hace 15 años pecó, cometió una falla. No, por eso tenemos la carta de Tito. La carta de Tito va a ser maravillosamente una bendición para todos nosotros, Gracias. la verdad. Amén. Amén. Gracias, mi anciana. Volviendo a mi introducción, leemos en el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 34. Solo pido paciencia, queridos hermanos, solo paciencia. Vamos a estudiar los jueves el libro de Tito, vamos a sumergirnos en el libro de Tito, vamos a escalpar en el libro de Tito y vamos a ser muy bendecidos con ese estudio. Jehová se quejó contra los pastores de Israel y por eso él promete pastores según su corazón. Dice un pasaje de Ezequiel 34, versículo 1 al 10, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Eso es un buen punto para la carta de Tito y de Timoteo. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Por supuesto que sí. ¿Coméis de la grasa y os vestís de la lana, la engordada de joyay, mas no apacentáis a las ovejas? ¿No fortaleciste a los débiles, a las débiles, ni curaste a las enfermas? ¿No vendaste a la perna quebrada? ¿No volviste al redil a la descarriada? ¿No buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia? Yo quiero en estos momentos que ustedes piensen en los fariseos, en los escribas, en los saduceos y en los herodianos, cuando lleguemos al punto del nuevo pacto. Piensen en ellos, cómo ellos se enseñorearon con dureza y con violencia contra las ovejas, contra los publicanos, contra las rameras, contra el ciego nacimiento, contra el paralítico del estanque de Bethesda. Ellos se enseñorearon con violencia, ellos intimidaban a la gente, ellos expulsaban de la sinagoga a los que no estaban de acuerdo con ellos. Versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa, todas las fieras del campo, de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mi oveja, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar que apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo lo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. No les será más por comida. Y mira el versículo 5. Y andarán errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo. Mira el versículo 7, versículo 8. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Una razón fuerte
para tener pastores en la congregación es por por los enemigos, por los destructores, por los robadores, por los salteadores, por los lobos que destruyen el rebaño de Dios. Y aquí no había pastor quien cuidara estas ovejas, a la pierna quebrada, a la descarriada, a la débil, a la enferma. No habían pastores. Habían, pero se estaban apresentando a sí mismos, se estaban engordando ellos mismos y estaban tratando con dureza, con violencia a las ovejas de Dios. Y Dios se queja fuertemente contra los pastores. Mi punto es, las ovejas tienen fuertes enemigos, hermanos, que van a descarriarlos, van a aprovecharse de ellas, las van a tratar con dureza, los van a tratar con violencia. Se los muestro. Quiero mostrar este punto, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10, que es importante para mí. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Usted vaya anotando en su Biblia, por favor. Versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteadores. Salteador. Ladrón y salteador. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Los ladrones, los salteadores, los extraños son enemigos de las ovejas de Dios. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Nuevamente el ladrón. Versículo 12. Más el asalariado. Aquí aparece el asalariado también. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo, y aparece el lobo también aquí, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Los lobos son enemigos de las ovejas de Dios. Los salteadores, los ladrones, los extraños. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Al asalariado no le importan las ovejas. Eso estaba pasando en Ezequiel capítulo 34. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a dar esta metáfora o esta alegoría de la puerta del redil y de las ovejas? Jesús en el capítulo 9 acaba de anunciar que Él es la luz del mundo. ¿A quién? Al ciego de nacimiento. En el capítulo 9 Jesús le dijo al ciego de nacimiento que Él era la luz del mundo. El ciego de nacimiento, el hombre que fue sanado por Jesucristo, vio y reconoció a la luz del mundo, al príncipe de los pastores. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en él? Yo soy el que habla contigo. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Y la adoró. Pero los líderes de la nación, escribas, fariseos, herodianos, saduceos, los ancianos, los principales sacerdotes, tenían la gran responsabilidad de mostrar a ellos la luz a las ovejas de Israel. Los fariseos y los escribas se enojaron porque Jesús sanó a una oveja herida y que estaba en tiniebla y en oscuridad. Los fariseos se enfurecieron cuando Jesús comía y bebía con ovejas descarriadas, allá en Lucas 15. ¿Por qué
¿Por qué Jesús come y bebe con publicanos y pecadores? Aquí en Juan 10, Jesús le está preguntando a los líderes de la nación de Israel, a los mismos que leímos en Ezequiel 34, pero aquí en el tiempo de Cristo. ¿Qué clase de pastores son ustedes? El ciego de nacimiento, como una oveja de Dios, era responsabilidad de los líderes de la nación de Israel. Las ovejas del rebaño, hermano, desde el tiempo de Ezequiel, las ovejas del rebaño han sufrido grandes calamidades en manos de líderes corruptos que se apacientan a sí mismos, que buscan su propio beneficio, su propio provecho. Los fariseos y escribas como pastores le cerraron las puertas a las ovejas desvalidas, le cerraron las puertas a los publicanos, a los samaritanos, a los gentiles, a todos ellos les cerraron las puertas. No entraban ellos ni dejaban entrar a los que venían. Por eso en este pasaje, los enemigos de las ovejas de Jesucristo, y no tengo dudas por el capítulo 9 que Jesús está hablando directamente a los fariseos y a los escribas. Ellos expulsaron al ciego de nacimiento. Tenían que haberlo fortalecido, tenían que haberlo sanado, tenían que haberlo ayudado, pero lo expulsaron. Los ladrones y los salteadores. El interés del ladrón es puramente egoísta. Roba y mata para comer y para engordarse él solo. Los pastores de Israel comían de la grasa de las ovejas y se vestían de la lana de las ovejas. Los fariseos y escribas eran ladrones. ¿Saben por qué eran ladrones? Porque ellos devoraban como animales, devoraban. Así lo dice Cristo. Devoraban las casas de las viudas. En 1 Timoteo, los enemigos del Evangelio, los falsos maestros, se estaban metiendo en las casas de las mujeres para sacar provecho económico de ellas. Estas personas nos recuerdan a los fariseos y a los escribas. Ellos se dedicaban a intimidar. Ellos amenazaron a la gente que cualquiera que confesaba que Jesús era el Cristo, lo expulsaban de la sinagoga y perdía todos los privilegios. Eran intimidantes los fariseos, eran violentos. A los líderes de la nación de Israel nunca les importó la curación, la sanación del ciego de nacimiento. Ellos lo único que buscaban era su propia gloria. Jesús les dijo, ustedes buscan gloria los unos a los otros y no buscan la gloria del verdadero y único Dios. Estos pastores de Israel, fariseos y escribas, habían perdido toda compasión, toda sensibilidad por las ovejas de Dios. Cuando Jesús vio las multitudes desamparadas y dispersas, como que no tenían pastor, ellos tenían pastores. Los fariseos eran los pastores, los escribas eran pastores, los saduceos, los líderes, los principales sacerdotes, los ancianos. Pero ellos se presentaban a sí mismos. Ellos no curaron a la enferma, no trajeron a la descarriada. Y por eso Jesús se queja contra ellos y les da el tremendo sermón allá en Mateo 23, hipócritas, fariseos, serpientes, víboras, sepulcro blanqueado. Jesús les habló duramente a esos hipócritas, a esos fariseos y escribas hipócritas, porque ellos debían ser los pastores, ellos debían ser la luz para las ovejas, ellos debían alimentar a las ovejas de Dios, pero se alimentaron ellos mismos. En el versículo, en el versículo capítulo 10 de Juan, versículo 12, aparece el asalariado. Y en el versículo
13 también aparece el asalariado. Pero quiero dejar muy en claro, no voy a hacer un estudio sobre eso, que es la voluntad de Dios darle un doble honor a un anciano que se dedica a pastorear y a predicar. El doble honor es es una doble paga, un doble sueldo para él. Pero eso no se ve mucho en la iglesia bíblica, en la iglesia de Cristo de nuestro tiempo. No se ve mucho. Número uno, porque no tenemos ancianos. Y número dos, no se le da ese doble honor a los que sí sirven como ancianos. En el pueblo de Israel había pastores asalariados que se habían convertido en enemigos de las ovejas. El asalariado se distingue porque no tiene ningún compromiso con las ovejas. El asalariado, al asalariado no le importan las ovejas. El asalariado cuando ve el peligro que corren las ovejas, huye porque no les importan las ovejas. No le importa lo que sucede con el rebaño. No le importa si se están descarriando, si se están enfermando. Huyen, dejan solas las ovejas. Los asalariados solo se preocupan de su propio interés y seguridad personal. Los asalariados no están dispuestos a hacer ningún sacrificio personal por las ovejas. El asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Por qué es asalariado? Jesús lo dice así en en el verso 12. Miren el verso 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ezequiel 34. Fariseos y escribas, sacerdotes y los ancianos de Israel. A ellos jamás les importaron las ovejas de Dios. No les importaron. Les importaba su propia gloria, su propio prestigio, su propio beneficio, su propia conveniencia. Los asalariados son todos aquellos que han tomado el cristianismo, que han tomado el ancianato como una fuente de ganancia. Por si acaso, eso es lo que está sucediendo en Primera de Timoteo capítulo 3 y por eso tenemos la palabra si alguno anhela obispado, porque algunos estaban anhelando el obispado para enseñorearse por ambición, por poder, por autoridad y para llenarse los bolsillos en Efeso. En Juan tenemos también en el versículo 12, tenemos al lobo. Uno de los grandes enemigos de las ovejas de Dios es el lobo. Las escrituras usan la imagen del lobo para referirse a los falsos maestros y a los falsos profetas. Guardaos, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo dice, estos lobos no van a perdonar el rebaño de Dios. En Filipenses los llama perros el apóstol Pablo porque son los mutiladores del cuerpo. La intención del lobo es matar a las ovejas para alimentarse de ellas. La intención del lobo es destruir el rebaño de Dios. Y debo decirlo, que es muy interesante que el Nuevo Testamento, cuando habla de los falsos profetas, cuando habla de los falsos maestros, se refiere a ellos como animales, lobos, perros, así los llama, animales irracionales, porque solo están para destruir el rebaño de Dios. Una de las fuertes razones
Escúchame bien, amado amigo. Una de las fuertes razones para tener ancianos en la iglesia de Cristo es para proteger, para cuidar a las ovejas de estos enemigos, de las ovejas de Dios. Mira Tito capítulo 1, por favor. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 9. Hablando del anciano, de las cualidades de un anciano. El anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 10. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando como por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esta es una razón fuerte para tener ancianos en la iglesia, convencer convencer a los que contradicen, convencer a los que dudan, porque hay muchos contumaces, porque hay muchos rebeldes, porque hay muchos engañadores, porque hay muchos lobos rapaces. Hay muchas personas que quieren destruir el maravilloso cuerpo de Cristo. Estos son los que por avaricia hacen mercadería del pueblo de Dios. ¿Quiénes protegerán y cuidarán de las ovejas de Dios? ¿Quiénes podrán convencer a los que dudan? ¿Quiénes deberán taparle la boca a los engañadores? ¿Quiénes? Los ancianos de la iglesia lo hacen. Los pastores de la congregación lo hacen. La iglesia del primer siglo tenía a los apóstoles para cuidar de los rebaños. Los apóstoles iban muriendo uno por uno y los apóstoles, a estar desapareciendo, a estar muriéndose uno por uno, vieron esta gran necesidad y comenzaron a establecer ancianos en cada iglesia. Tenemos ancianos en la iglesia de Cristo no por iniciativa de los apóstoles, sino por una iniciativa de Dios mismo. Fue Dios quien ha provisto y ha suplido la necesidad de su pueblo. ¿Cómo Dios va a proteger a su rebaño? ¿Cómo Dios va a cuidar a sus rebaños? Proveyéndole ancianos. Estos son los hombres que van a cuidar y que van a velar por la iglesia del Señor. Amén. Esa sería mi introducción, hermanos míos, antes de estudiar el libro de Tito. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Ahora pueden No puedo activar los creer, micrófonos si alguien tiene alguna pregunta. no puedo creer este milagro, predicadores calladitos. Esto es un milagro de Dios. Son las 12 del día. Dijimos de 10 a las 12 del día. Si me acompañan para el próximo jueves, empezamos con el libro de Tito, si Dios lo permite así. Esto es lo que he tenido en mi mente, en mi corazón por años, y he querido compartirle todo esto a ustedes. ¿Comentarios, preguntas?
Ahí Pedrito Rodríguez tiene una. Pedrito, Buenos días, hermano. Dios los bendiga. Yo creo que la enseñanza de hoy llena un vacío. Yo lo veo y lo entiendo de esa manera y lo tomo así para mí. Un vacío muy grande que estaba allí por muchos años. Siempre estuvimos claros en el deseo de Dios y el interés de Dios, proteger, cuidar a su iglesia, al rebaño, los recién convertidos, etcétera, etcétera. Pero, o sea, no veíamos, ¿verdad? Esa intención de ese diseño de él a través de los pastores. Hacía falta el cómo lo hace. Y este era el vacío que había, y bueno, ya gracias a Dios estamos entendiendo. O sea, Dios lo hace a través de las enseñanzas, lo que hacemos los predicadores, etcétera. O sea, había ese vacío. Es en mi caso, pues, lo que yo estoy asimilando, que Dios lo hace, pero a través del grupo de pastores, y bueno, ya estamos pidiéndole a Dios, ya estamos orando a Dios por eso. Y este domingo, pues, inclusive empezamos a enseñar Mateo 9, y bueno, ya estamos enseñando y hablándole a la iglesia del tema. Y bueno, pues, el Dios Trino haciendo su trabajo, pues, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que librarse de muchos prejuicios, confusiones, tabúes, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha deficiencia de enseñanza. Entonces, esos vacíos que hubieron o esos sí, vacíos o dudas, inquietudes, ya Dios las está ordenando. Ya Dios las está ordenando. Lagunas mentales la llamamos también aquí en Venezuela. Por muchos años, preguntas, dudas, cabos sueltos que no se ataban, ya Dios los está atando y nos está encaminando. Es la confianza que tengo en el Señor primeramente. gracias, Pedrito. En el estudio de Tito, creo que vamos a responder, Pedrito, muchas dudas, muchos Amén. conceptos, tabús, ideas. Vamos a responder con la Biblia abierta y vamos a empezar a mirar a Tito con los ojos de los apóstoles, con la mentalidad de Cristo, con la mentalidad de los apóstoles. Sé que ustedes son tremendos trabajadores en la obra de Dios, los conozco, pero recuerden que Dios quiere proveer para su iglesia pastores según su corazón. Recuerden que Jesucristo quiere darles obsequio a sus congregaciones, quiere darles regalos a sus congregaciones. Pastores, son obsequios de Dios. Dios dijo, voy a proveerles a mi pueblo pastores según mi corazón. Reciban estos obsequios, reciban estos regalos de parte de Dios. Todo para el cuidado y la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Alguien más por ahí me dijeron que levantó la mano? Ok, dice ahí, ¿Aló? Ok. Hay una pregunta, socio. ok, Adelante, hermano. Allá en la Victoria. Ah, ok. Listo. no Bueno, creo que, sí, hermano. Yo creo que una meta que nos podemos fijar hoy para ir empezando este proceso en el que estamos trabajando es empezar a hacer como usted comentaba, que la iglesia empiece a orar, que todos empecemos a orar. Esa puede ser nuestra primera meta que fijemos acá. Nosotros hace mucho tiempo estuvimos un tiempo orando por ancianos, en el tiempo que Agustín estaba aquí, que todos los hermanos estaban antes de venir la diáspora que hubo, que mucha gente se fue, este, orábamos por eso, pero después desistimos, después yo me quedé solo, todo el mundo se fue, y entonces incluso yo, porque yo soy el que siempre estoy impulsando este tipo de cosas, yo desistí de eso. Yo sé la importancia que hay y el anhelo urgente precisamente por eso, establecer ancianos. Ahora, ya de que empezamos a reactivar esto, ya nosotros empezamos a retomar esa oración.
Incluso tenemos un grupo que ora los martes específicamente y ya estamos orando por eso. Lo vamos a empezar a hacer cada domingo otra vez, como dentro de la pauta, vamos a orar por eso. Y voy a promover la idea de que todos nosotros en nuestros hogares, siempre, la iglesia lo está haciendo, porque es que es la iglesia la que va a poder elegir sus ancianos, pues es la iglesia la que le corresponde hacer eso. Nadie los va a venir a imponer. Y siempre hemos pensado en que el anciano debe tener el corazón de Cristo. Eso lo hemos aprendido hace algún tiempo. Necesitamos tener líderes con el carácter de Cristo, que no controlen, que no dominen a la iglesia, a las ovejas, sino más bien que les sirvan como aprendimos hoy acá. Entonces, yo por lo menos me voy a llevar esa meta el día de hoy y voy a fijar esa meta y vamos a empezar a trabajar con eso. Porque es el Señor el que va a proveer eso. Amén. Para que coloquen en sus Biblias, en la tapa, abran su Biblia y terminamos con con Proverbios 27, versículo 23. Proverbios 27, versículo 23. Colóquenlo en la tapa de su Biblia, eso, en sus mentes, en su corazón. Proverbios 27, versículo 23. Con este versículo me despierto todos los días, por si acaso. No leyéndolo, pero pensando en este versículo siempre. Pedro, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Eso es lo que un anciano hace. Ser diligente en conocer en qué condición espiritual, emocional, físico están las ovejas de Dios. Mira con cuidado por tus rebaños. Eso es lo que hace un pastor. Vela y cuida por el rebaño de Dios. Ese es nuestro trabajo, porque vamos a dar cuenta por las ovejas que Dios puso a nuestro cuidado. Y por eso tenemos que ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas, que son las ovejas de Cristo. Ese es nuestro trabajo, hermano. Amén. Continuamos, si Dios permite, el próximo jueves, ya entrando al libro de Tito y, y seguimos orando unos por otros. Los quiero mucho a cada uno de ustedes. Antes de hacer la oración final, ¿alguien tiene que decir algo más? Ok. Hermano Howard, usted nos despide en oración y algunas palabras si usted quiere. Gracias, socios, por su atención. Bueno, gracias hermano, gracias por asistir a este estudio. Bueno, vamos a estar acá todos los jueves, les recuerdo, todos los jueves a las 10 de la mañana, ¿verdad? Hasta el mediodía. Y bueno, vamos a ir, como dije al principio, ya a medida que vayamos estudiando el libro de Tito, planteando nuestros escenarios, nuestras congregaciones, nuestras preguntas, nuestras dudas, y bueno, analizando entre todos, ¿verdad? Discerniendo entre todos para, para que Dios nos dé la sabiduría de solucionar los inconvenientes que tengamos, ¿verdad? Para el establecimiento de ancianos en nuestras congregaciones. Bueno, quería pedirle a David Sosa que haga la oración final. Buenas tardes para todos, contento de verlos y saludarlos. Espero que el Señor les siga bendiciendo y prosperando donde quiera que estén. Oremos. Padre, le damos gracias en esta tarde ya, tanto aquí en Venezuela como allá en Chile, por su amor, su misericordia para con nosotros, que también se manifiesta a través de estos dones y regalos hermosos que recibimos de parte suya, a través de sus maestros, de sus pastores, para nuestras vidas, donde quiera que estemos, porque al final todos somos su iglesia, todos somos sus ovejas, todos somos sus hijos. Gracias, Señor, por esta muestra de amor para con cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que se añadirán. Permita que podamos reflexionar, pensar en estas cosas y aprovechar al máximo, Señor, esta bendición que recibimos en esta mañana. Sea usted con todos los que ministramos, donde quiera que estemos, con nuestras familias y abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para discernir cada una de las cosas que escuchamos y sobre todo ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, Ramos, damos gracias. Amén.